Hola, bienvenidos al canal de Tetratrick. Como ya sabéis, me dedico al diseño, elaboración y transmisión de conocimientos de objetos elaborados con Tetrabricks. Tetrabricks son, ya sabéis, los envases de leche, zumo, vino, se envasa cualquier tipo de líquido y son muy frecuentes para echarlos a la basura después de un uso. El propósito de este vídeo es enseñar cómo procesar los tetrabricks que tenéis en casa para poder usarlos de material para hacer los diseños. Entonces, aquí veis un tetrabrick que es como el que podéis tener en casa cuando lo uséis y tienen que quedar así, hechos como trozos, 4 trozos, que será el material que después uséis para hacer las piezas necesarias para cada modelo. En el vídeo vamos a mostrar cómo se lava, se seca, se plega, se almacena y se trocea finalmente para tener estas piezas. Bueno, antes que nada explicar que podéis adquirir los objetos en 3 formatos diferentes. El primero es el formato objeto, que simplemente pues si lo adquirís os mandaré el objeto ya terminado a casa y no tenéis que preocuparos de tener que montar ni nada. Esto podéis dedicaros a ver la serie de Netflix que esté de moda en ese momento. El segundo formato es formato puzzle. En este formato yo lo que os voy a enviar es todas las piezas de Tetrabrick y las piezas impresas de PLA a vuestra casa, y también un plano como este en el que vienen especificados todas las medidas, la cantidad de piezas, etcétera, etcétera. Y junto con un vídeo tutorial, con este vídeo tutorial, podréis montarlo en vuestra casa. Y el tercer formato, que es formato origami, en el que yo no os enviaré por correo físicamente nada, simplemente os entregaré el plano, el vídeo de cómo limpiar, trocear y guardar los tetrabricks y este vídeo para saber montar. Y aparte os mandaré los archivos de piezas en 3D para que podáis imprimirlos. Podéis encontrar los enlaces para comprarlos en la descripción. Y aparte quería decir que también me gusta, aparte de hacerlos y venderlos, dar talleres o workshops para enseñar a cómo se hace. Entonces, si veis alguna oportunidad de que podamos dar algún taller en alguna escuela, jornadas técnicas, centros de mayores, etcétera, lo enfoco a las temáticas de ecología, reciclaje, matemáticas, geometría, trigonometría, todo ese tipo de temas como que se tocan. Lo podemos adaptar para el público que sea. Vale, pues vamos con el paso 1, que es el lavado del tetrabrick. Tenemos que echarle agua, aproximadamente un tercio de la capacidad. Y ahora lo cerramos y tenemos que agitarlos por los 4 lados, ¿vale? Para que se desprendan los restos que traen. Lo vaciamos. Y ahora vamos a desplegarle las 4 solapas para después poder aplanarlo y almacenarlo. Cuando tengamos las 4 ya desplegadas, lo que vamos a hacer es cortarle la parte de abajo y la parte de encima, ¿vale? Esto es importante para que se seque bien y después para almacenarlo plegándolo por el lado adecuado, porque si lo plegamos por aquí se van a quedar 2 marcas después en el material que no quedan muy estéticas para el diseño. Entonces vamos a plegarlo de otra forma. Ahora vamos a cortar. Una vez que lo tenemos limpio, lo tenemos que dejar que seque, ¿vale? Durante un par de horas o así.
Y ahora vamos con el plegado y el almacenado. Tendremos ya el tetrabric seco y ahora le podemos quitar ya el tapón, que no nos sirve. Si podéis quitarle también esta arandela. El tapón es de polietileno de alta densidad, ¿vale? Antiguamente se usaba mucho para colectas para apoyar a diferentes causas, pero actualmente no sé si el precio ha caído mucho y no tienen valor de mercado como para venderlo. Si no, los podéis echar al contenedor amarillo, todos juntos en una bolsa. Y ahora, para plegar, lo que os decía, al tener cortadas los dos extremos, los vamos a poder plegar así, ¿vale? De manera que se plegue por las aristas que ya tiene el tetrabric. No lo pleguemos así, porque entonces le vamos a hacer aquí dos marcas que no nos vendrán bien después. Entonces, lo suyo es que lo pleguemos de esta forma. Y una vez que lo tengamos plegado así, ya podemos almacenar varios e ir superponiéndolos para guardarlos en algún sitio, poniéndoles una goma. Y ahora vamos con el troceado, que es la última parte, ¿vale? Para trocearlo lo único que vamos a hacer es cortarlo por sus aristas, las 4, de manera que obtengamos 4 piezas que son las que usaremos después. Yo me ayudo con un cúter, aunque lo podéis hacer con unas tijeras y con una tabla para poder cortar encima, ¿vale? El primer corte, si tenéis alguna pieza que no sirva, es bueno meterlo para que al cortar no hagas una marca en la cara de abajo. Y ya tenemos las 4 piezas separadas, ¿vale? Podéis quitarle esta solapa a la de arriba, que no nos va a servir. Igual tirarla al contenedor amarillo. Y ya podemos almacenarlas, las 4, con el resto, y tenerlas listas para hacer cualquier diseño. Y ya como despedida, solo deciros que cualquier duda o comentario que tengáis podéis hacerlo aquí en el vídeo de YouTube o enviarme un email a tetratric@gmail.com y os lo responderé. Y también decir que en la medida de lo posible intento registrar todas las obras, los planos, los vídeos, incluso los diseños, con una licencia de producción de pares, que es una licencia Copyfarler, que podéis ver las características ahí en la descripción, y que permite que hagáis cualquier cosa. Podéis usar los vídeos para dar clases y ese tipo de cosas. Permite copiar, modificar, adaptar, incluso la comercialización no capitalista de los diseños. Y también deciros, pues nada, que si os ha gustado, que os suscribáis, que paséis por mi Instagram, @tetratric, o por el Facebook, para ver fotos de lo que voy haciendo, y que os paséis por la web, en donde explico un poco más sobre los materiales que se usan, otros diseños y de qué va este proyecto que estoy llevando a cabo. La web también la tendréis ahí en la descripción. Nada, muchas gracias y que lo paséis bien.